Hola, buenos días chicos, ¿cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vamos a continuar con la historia de España en el siglo XIX. Pero antes de ver en qué punto de la historia nos encontramos, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Bueno, el siglo XIX empieza en 1801 y había un rey que se llamaba Carlos IV. En Francia había un general que se llamaba Napoleón Bonaparte y quería conquistar Portugal. Para ello, cogió a su ejército francés y atravesó España para llegar a este país. Mientras fue atravesando España, fue dejando parte de su ejército hasta llegar a Portugal. Cuando los españoles nos quisimos dar cuenta, el ejército francés había ocupado España. Ante esta situación, Carlos IV abdicó, es decir, renunció al trono, y Napoleón Bonaparte puso en el trono a José I. Este señor, que veis aquí, era el nuevo rey de España. A la gente no le gustaba mucho eso de que hubiera un rey francés, por lo que el pueblo madrileño, el 2 de mayo de 1808, se rebeló contra el ejército francés, es decir, se enfrentaron a ellos, y con ello se inició la Guerra de la Independencia. En medio de la guerra, se aprobó la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución es un documento que reconoce a todos los españoles iguales ante la ley. Después de varios años de lucha, la guerra termina pues con la victoria del pueblo español y la expulsión del ejército francés, de Napoleón y de su hermano José I. Al trono volvió Fernando VII, que era hijo de Carlos IV. Entonces Fernando VII se convirtió en el nuevo rey de España. Fernando VII era un rey absolutista, es decir, era un rey que consideraba que la figura del rey está por encima del resto y que tendría que tener todo el poder, así que suprimió la Constitución de 1812. Su mal reinado hizo que España perdiera algunas colonias americanas, es decir, territorios que tenía fuera de sus fronteras, como podéis ver en las zonas marcadas azules. Se fue haciendo mayor y antes de morir cambió la ley sálica, que era una ley que impedía que gobernaran las mujeres como reinas. ¿Para qué la cambió? Pues para que su hija Isabel II pudiera ser reina. Isabel II fue reina solo con 13 años, ¿vale? Y fue reina en un periodo muy difícil en España. Había gente que no estaba muy de acuerdo con que Isabel II fuera reina, así que se produjeron dos guerras carlistas. Se llamaban así porque había dos bandos. Por un lado estaban los carlistas, que eran los que apoyaban a Carlos María de Isidro, que era el tío de Isabel, para ser rey, y había otros que apoyaban a Isabel. Al final ganaron los que apoyaban a la reina, e Isabel II siguió siendo reina. A pesar de que Isabel II siguió siendo reina, fue una época difícil para España, ya que hubo muchos enfrentamientos y una crisis económica. Esto provocó la Revolución de la Gloriosa en 1864, en la que el pueblo se rebeló contra la reina. Isabel II tuvo que renunciar al trono y España se quedó sin reina. Y hasta aquí vemos el punto de la historia en el que nos quedamos. Ahora va a dar lugar el sexenio democrático. ¿Qué significa sexenio democrático? Bueno, pues son 6 años de democracia. La democracia es un sistema en el que el pueblo puede elegir sus líderes a través de la votación. Por eso se instauró el régimen liberal progresista. Es un régimen en el que se reconocían derechos a la gente, ellos podían votar a sus líderes, etc. Pero, en este caso, solo había un sufragio universal masculino. Esto significa que solo podían votar los hombres. Como no había rey, pues querían elegir a un rey. Y entonces se eligió a Amadeo I de Saboya. Este no tenía ninguna relación con los reyes que había antes, simplemente era el hijo de un rey italiano. A la gente no le gustó mucho, así que su reinado solo duró un año. Entonces se fue de España y España seguía sin rey. Como no había rey, se instauró la Primera República Española. Una república es un sistema de gobierno en el que el jefe de Estado no es un rey, sino alguien elegido por el pueblo. A pesar de que se instauró la Primera República, había gente que no estaba de acuerdo tampoco con ella, así que, por ejemplo, los militares. Estos dieron un golpe, es decir, se rebelaron contra el sistema, y esto hizo que pusiera fin a la Primera República, y los Borbones volvieron como reyes. Para que os acordéis, los Borbones es la familia de reyes que había antes, es decir, estaba Carlos IV, después su hijo Fernando VII y después Isabel II, pero esta vez volvió el hijo de Isabel II, que era Alfonso XII, que es este señor que veis aquí. Y hasta aquí la lección de hoy, ¿vale? En el esquema solo tenéis que rellenar el apartado de la izquierda del sexenio democrático y ya en el siguiente día de la semana daremos lo que nos queda de historia de este tema, que ya es muy poquito, ¿vale? Espero que estéis todos bien y os mando un abrazo muy fuerte. Adiós.